Gracias. Bueno, creo sobre todo, gracias por la invitación, doctor, y al profesor Abate. Creo sobre todo por lo de esta mañana que la palabra más utilizada en estas jornadas después de tuberculosis fueron inmigrantes y talleres. Estas noticias están en los medios por la tragedia que hizo mención recién la doctora Ambrogi, que sucedió a principios del año pasado y que de alguna forma detonó una situación que afecta a nuestro quehacer médico desde hace algunos años. Me estoy refiriendo al incendio de un taller clandestino que operaba con mano de obra esclava, que estaba obtenida o reclutada entre inmigrantes indocumentados, gente de Bolivia en ese caso, que se cobró 6 víctimas fatales, 4 de ellas eran niños, y que de otra manera probablemente esto hubiera seguido siendo tema de jornadas de tuberculosis, pero que no hubiera salido de estos claustros. Sin embargo, fue necesaria esa tragedia, como en otras circunstancias políticas de nuestra vida de la nación, como para que se ventilara profusamente en los medios, tuviera consecuencias legales, políticas, comerciales, muy importantes. Se ventiló en los medios un negocio que rondaría los 700 millones de dólares anuales. Actualmente, hoy mismo, en el Clarín de hoy, que tuve la oportunidad de hojear en el momento del almuerzo, salió uno de estos artículos, o sea que después de casi 2 años siguen apareciendo coletazos de todo esto, y lo va a seguir haciendo, los va a seguir habiendo. Y entre tantas consecuencias que hubo, una muy pequeña, insospechada, fue que hizo concluir, incluso antes de haberlo diseñado, un trabajo nuestro que íbamos a hacer sobre las condiciones laborales de nuestros pacientes. Y nos encontrábamos con el obstáculo, la pared de no poder avanzar. No podíamos documentar el ambiente de los talleres, no podíamos acceder a ellos, sospechábamos que no podíamos acceder a los contactos. De hecho, el tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento largo que favorece el contacto entre el paciente y el médico si uno tiene la voluntad de hacerlo. Por lo tanto, había un relato formal y había un relato informal que podía consignarse, pero que se podía diluir si uno quería seguir apuntando en esa dirección. Bueno, lo que voy a mostrar ahora tiene que ver con esto que estoy diciendo. Respecto de la población con la que nosotros trabajamos, para hacer una descripción somera, en el año 2005, porque estas son algunas cositas que pergeñábamos justamente antes de la tragedia esa, fueron denunciados 71 casos en la sección donde yo trabajo, de neumología del hospital, de los cuales tratamos nosotros a 39 pacientes. Esta diferencia entre los 71 y los 39 son porque saco a los pacientes pediátricos, a los HIV positivos, a los pacientes que, habiendo sido diagnosticados por nosotros, fueron derivados para ser tratados en otros hospitales u otras áreas programáticas. Entonces nos quedaron 39 pacientes, de los cuales nativos eran solamente 8 y extranjeros 31, es decir, casi el 80%. Entonces, lo primero, los inmigrantes representaron casi el 80% de los atendidos en nuestra sección en el año 2005. Y cuando digo inmigrantes, estoy diciendo inmigrantes indocumentados, bolivianos, hombres y mujeres jóvenes, pobres, que vienen a ser explotados en nuestra ciudad. De ese mismo grupo de 39 pacientes, ¿en qué estaban ocupados? Bueno, es de lo que estamos hablando. En los talleres de costura, más del 61%. El resto en otras ocupaciones. Yo pondría la construcción, la primera, pero no es lo que nos está interesando en este momento. De esa misma población, el origen se correspondía así: extranjeros, de esos 24 que acabo de decir, extranjeros 21, más del 87%
eran inmigrantes, podemos decir, indocumentados. O sea, fueron inmigrantes más del 87% de los pacientes que tratamos en el 2005. ¿Qué pasaba entonces con los contactos? Si nosotros consideramos como una cosa elemental que para el control epidemiológico de la tuberculosis son prioridades el tratamiento de los casos índice y el control de foco, y que se estima que cada paciente bacilífero infecta al 20 o 30% de sus contactos cercanos, de acuerdo a datos que escribió Caminero La Luna a través de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, nosotros teníamos ampliamente la sospecha de que el control sobre esos contactos estaba siendo absolutamente ineficaz, medido la eficacia en términos de yo cito al contacto cercano y tiene que venir. Entonces, ¿a cuánto? Primero, ¿cuántos el paciente, que es el caso índice, me relataba, me declaraba como contactos cercanos? Primer punto. El segundo punto, ¿cuántos de esos declarados concurrían a que yo hiciera el control del foco? Y nos encontramos con lo siguiente. En un estudio retrospectivo que abarcó 3 años, del 2004 al 2006, se denunciaron 188 pacientes. Nosotros tratamos 113. Contactos declarados fueron 327. O sea, que por cada caso índice declaraban a 3. Sin embargo, ni siquiera venían esos 3 que presuntamente eran sus familiares más cercanos, porque si ustedes observan, los contactos que concurrieron fueron 112, cuando tratamos a 113. O sea que el promedio de contactos declarados por paciente que ocurrieron al control fue 1. El promedio de contactos declarados por cada paciente fue menos de 3, y esto, visto en porcentaje, de contactos citados que concurrieron fueron el 34,25%. Esto es otra forma de ver las cosas en un diagrama de barras. Esto está, digamos, desglosado, no los voy a aburrir ahora con más números. Y esto, bueno, el caso extremo lo tenemos en el 2006, promedio de contactos declarados por cada paciente que concurrió, a la citación fue menos de 1 por paciente tratado. Para subrayar entonces, en el promedio general de los últimos 3 años, cuando esto estuvo hecho, es decir, del 2004 al 2006, los contactos declarados que concurren a la cita apenas representa el 34% de los mismos. Los contactos que se presentaron por cada paciente fue 1, cuando por referencias informales de los pacientes se estima que estos son entre 20 y 30 contactos. Conclusiones. Nuestra población está conformada mayoritariamente por inmigrantes indocumentados que trabajan en talleres textiles ilegales. El control de foco no puede ser realizado por la condición de ilegalidad. A diferencia de lo que esta mañana dijo la doctora Casado, yo no sé si está acá presente, pero que había hecho contacto con 4 o 5 talleres y habían podido operar sobre ellos, yo personalmente lo he intentado con la mayoría de estos casos índices, no lo he logrado, he perdido incluso algún amigo ex paciente. Bueno, no sé a qué se deberá. Yo en este caso, digamos, he fracasado en realizar esa intervención. Por otro lado, creo que no debería haber presionado, cosa que no hice, porque pienso esto, que cualquier intervención médica hubiera alejado a los casos índice, que es en definitiva prioritario sobre el contacto, y tampoco hubiese podido tratar al enfermo. Esto es opinable, pero es la conclusión de estas reflexiones. Como está dicho acá, cuando ocurren en el hospital, estos casos lo hacen con la seguridad que no van a ser denunciados a las autoridades. Entonces, por eso viene como una conclusión y una recomendación personal, que puede ser opinable. La información obtenida, bueno, esto fue muy aleccionador lo siguiente.
nosotros obtuvimos no solo la información por los diarios, porque la tragedia se ventiló en los medios, pero hubo dos organizaciones no gubernamentales que fueron las responsables de motorizar todo esto. Y que ustedes habrán escuchado que se realizó espionaje con trabajadores bolivianos que entraban a los talleres buscando trabajo y, bueno, terminaron con cámaras ocultas y fueron ventilando a firmas muy poderosas. Bueno, la información obtenida ha sido a través del espionaje. Imagínense lo que subraya esto, la dificultad del médico de trinchera de poder acceder a toda esta maraña de ilegalidad, del inmigrante, del trabajador, del taller clandestino y un médico que recepciona los casos índice. No se puede ubicar a los contactos porque estos están implícitamente ocultos al sistema de salud por una condición de ilegalidad que los mantiene en la exclusión. Dicho de otra manera, no existen para el sistema sanitario, salvo cuando dejan de ser contactos para ser enfermos. Como comentario final, se ha señalado que la sola mejora en las condiciones socioeconómicas disminuiría el riesgo de infección del 4 al 6% anual, a lo que se le agrega del 7 al 9% anual si los tratamos adecuadamente. En cuanto a lo que estamos hablando, las mejoras en las condiciones socioeconómicas parecieran implicar la erradicación de los talleres clandestinos, como dijo la doctora Ambrogi, y en facilitar la documentación de los inmigrantes indocumentados, lo que permitiría desde exámenes preocupacionales, condiciones dignas de trabajo, agremiación de los trabajadores para su autodefensa, prevención, tratamiento en etapas tempranas, control gubernamental de la infraestructura, y esto debería tener una repercusión en las condiciones sanitarias. Es decir, incluirlos al sistema debería acarrear algún cambio sustancial. Nada más, gracias.